Muy buenos días. Qué bonito saludar a toda la iglesia en Cristo, ¿verdad? Bueno, hoy primer día de la semana. Estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro poderoso Dios y quiero que miremos este sermón. Se titula Conviviendo. Y convivir es algo que hacemos a diario, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Pero este sermón tiene el propósito de enseñarnos a convivir, no de la forma que yo pienso o creo que es la mejor, sino que es el Señor el que nos va a hablar hoy de cómo debemos convivir como hermanos en Cristo, no solamente de puertas hacia adentro, sino también de puertas hacia afuera. Pero antes de empezar con el sermón, quiero contarles una historia y es la historia del lápiz. No sé si de pronto en algún momento la había mencionado. La historia del lápiz tiene 5 fundamentos. El primer fundamento del lápiz es que lo más importante que hay es lo que hay adentro del lápiz. Eso es lo más importante. Lo segundo, el lápiz también de vez en cuando tiene que ser afilado, ¿verdad? Le sacan punta. Tiene que pasar por ese dolor de que cada vez que lo tajan, ¿cierto? Se va desgastando. Pero cuando se desgasta también se va a pulir más, ¿verdad? Y 3, el lápiz en la parte de arriba tiene su cabeza, que tiene un borrador, ¿verdad? Y ese borrador hace que el lápiz pueda corregir todos sus errores, ¿cierto? Y en algunos casos lo borra también, que puede romper hasta la hoja, ¿verdad? Esa es la tercera parte. El cuarto es que el lápiz será útil en las manos indicadas, ¿verdad? Este será muy útil en las manos indicadas y adecuadas. Y quinto, el lápiz deja su marca en cualquier superficie. Él deja su marca. Ahora quiero que veamos esa historia del lápiz contemplada a los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces quiero que nos demos cuenta que así como el lápiz tiene algo que es muy importante, nosotros los hijos de Dios también. Nosotros tenemos algo aquí por dentro que es muy importante, ¿verdad? Y es nuestro corazón. Recuerden que de nuestro corazón emanan nuestros pensamientos, salen esas palabras. Por eso es importante guardar el corazón, pero no para nosotros, no para nuestros gustos, sino guardarlo para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo pensando en ello. Cuando miramos que al lápiz lo pasan por el tajalápiz, es cuando nosotros enfrentamos esas batallas, esas pruebas, donde estamos arriba, pero también bajamos. Y constantemente le llamamos a eso el ciclo de vida, que es una fluctuante en un constante derivar de nuestro paso por esta tierra. Cuando miramos que el lápiz tiene su borrador, Dios también nos dice, deja atrás todo lo que hiciste, suéltalo. Lo mencionaba esta mañana. A veces uno quiere tener ese lazo entre las dos manos y sujetarlo fuerte, no soltarlo. Y cada vez el lazo me va estirando más los brazos, pero yo insisto en retener ese lazo. Pero llega un momento en el que ya mis manos se cansan, no puedo sostener más el lazo y tengo que soltarlo. Y al soltarlo, miro mis manos y están de pronto adoloridas, tal vez con sangre, con nudos, ¿verdad? Y es por eso, porque el Señor quiere también que soltemos esas cargas y se las entreguemos a Él y no carguemos ese peso, porque Dios nos está diciendo
que suelten las cargas, porque Él va a borrar todo eso que hemos hecho. Cuando nos dice que seremos útiles en las manos indicadas, es cuando ponemos nuestra vida en servicio de Dios. Cuando yo tengo un problema y hoy se lo cuento a otra persona que no es de Cristo, muy seguramente me va a decir conforme a lo que piensa la persona, ¿verdad? Puede ser bueno, puede ser malo, pero nunca será tan sabio como cuando yo coloco mis problemas ante Dios. Y ojo, porque muchos de nosotros pensamos que tal vez callar, tal vez no hablar, o tal vez reprimir esos sentimientos es solo en la intimidad con Dios y en nuestro cuarto. Pero si nos reunimos hoy, primer día de la semana, domingo, y somos hermanos en Cristo, debemos confesar los pecados los unos a los otros. No podemos estar llegando acá, como decía nuestro hermano en el estudio, no podemos estar acá, pretender que todo está bien y adentro somos otras personas. Somos hermanos en Cristo y todos cometemos pecados. Aquí no vienen los santos, no estamos parados acá los perfectos. Al contrario, de lo más vil y menospreciado Dios nos ha llamado. Y si hemos renovado nuestras vidas y las hemos cambiado, es por la gracia de Dios. Entonces es importante dejar nuestras vidas en las manos indicadas, en las manos de Dios. El quinto, también debemos dejar nuestra marca en cualquier persona. Recordemos, los hijos de Dios somos luz. Y en cualquier parte del mundo que Dios te ponga, tienes que dejar tu marca. Tienes que dar un abrazo. Tienes que saludar con empatía. Tienes que predicar lo mucho o poco que sepas. Pero la clave no es hacerlo por hacer. Es hacerlo con el entendimiento, con el corazón, pero sobre todo con amor. Cuando no hacemos las cosas con amor, eso se nota. Con el pasar de los años se ve. Cuando tú haces las cosas con amor, las cosas siempre van a estar mucho mejor. Y quiero que sea la palabra de Dios ilustrándonos en este día. Así que vamos a abrir el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, ya estábamos todos allí, libros de Proverbios, capítulo 8, versículo 12. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 12, palabra de Dios. Yo soy la sabiduría y vivo con la inteligencia. Pueden encontrarme con el conocimiento y la prudencia. El que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Míos son el consejo y la sensatez. Yo soy la inteligencia y el poder. Por mí reinarán los reyes y los gobernantes dictan leyes justas. Por mí dominan los príncipes y los gobernantes ejercen autoridad. Amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Vemos cómo la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Esto que nos trae Proverbios nos dice que debemos hacer lo correcto, que debemos alejarnos de todo engaño, que debemos usar el buen juicio, el conocimiento y el discernimiento. ¿Para qué? Pues para no caer, hermanos, porque al decir convivir no es dar una cara de puertas hacia adentro y dar otra cara de puertas hacia afuera. Algo que ama a Dios es la sinceridad.
ser honestos. Vuelvo y lo repito, hermanos, aquí no somos santos, no estamos libres de pecado. Todos tenemos falencias, pero no nos podemos quedar con las excusas, con el pero, con el qué es que pasó. Claro, de vez en cuando es admitido, pero debemos buscar la perfección, debemos buscar siempre que nuestra vida esté centrada en el propósito de Dios. A veces se ignoran las señales cuando ellas mismas hablan. Y uno diría, ¿cómo así? Sí, se ignoran las señales. Le dicen, por ejemplo, no vaya con ese amigo porque ese amigo, no sé, le dice la mamá al hijo, no me cae como muy bien, tengo como cierta cosita con él, tal vez no lo va a llevar por un sendero muy luminoso. Y el rebelde, el hijo, ¿qué dice? Ay, mamá, tranquila, déjeme, él es buen muchacho, él es un buen muchacho. Años después, uno se da cuenta que la mamá tenía razón, ¿verdad? Y tal vez esa necedad hace que lleguemos a sitios que nunca debimos haber llegado. Sitios donde no había luz, sitios donde no habían amigos, sitios donde realmente hay maldad. Pero la gracia de Dios nos ha libertado de todo eso. Y por eso hoy estamos aquí predicando este evangelio. Porque tal vez Dios sí te pone pruebas y siempre las vamos a tener. Pero Él nunca nos va a poner una prueba que no podamos superar. Santiago lo decía, es difícil el cambio. Uno a veces quiere, pero no se puede. ¿Y cuál sería la solución? La solución es simple, es sencilla. Es solamente tomar la decisión de elegir a Dios en todo momento. ¿Cuándo lo elijo? Cuando me levanto y estas rodillas se doblan y esta frente se inclina y oro a Dios. ¿Cuándo lo sigo? Cuando abro la palabra de Dios. ¿Cuándo lo sigo? Cuando mi ejemplo muestra que tengo a Cristo en el corazón. ¿Cuándo más continúo amando a Dios? Cuando no solo me enfoco en lo mío, en lo que tengo que hacer, sino que al contrario, si puedo ayudar, ayudo. Y recuerden que la ayuda no siempre es económica. Hay ayudas que valen más que el dinero. Igualmente, Dios trabaja con los corazones honestos y transparentes. Cuando tu corazón es honesto y transparente, tú ves el propósito de Dios en tu vida. Tú sabes que la luz del mundo es algo en lo que debemos trabajar y nosotros somos esa luz. Nosotros debemos hablar siempre de Cristo, en todo momento, en todo lugar, debemos hacerlo, porque el enemigo del discernimiento es el pecado. Cuando yo le abro la puerta al pecado diciendo, es una mentira pequeña, tú ya le estás abriendo la puerta a Satanás. Y cada vez que dices una mentira, se va convirtiendo en una bolita de nieve, que cuando te das cuenta, esa misma bolita de nieve pasa por encima tuyo y tú no te diste ni cuenta. Entonces, cuando más buscamos a Dios, más escucharemos su voz. Las buenas decisiones producen paz. Las buenas decisiones producen paz. A veces todo brilla en armonía, todo es una sintonía. Me gusta cuando se para el hermano y tararea y con su mano va guiando como las altas y las bajas, porque esa armonía es en la que nosotros debemos vivir, independientemente que nos suceda como el lápiz, que estemos en altas y bajas,
pero una constante armonía debe existir en nosotros. Tenemos que pensar que si en nuestro diario vivir estamos empleando el tiempo que dedicamos a Dios. ¿Cuánto tiempo me siento a abrir la palabra de Dios? ¿A quién le estoy predicando? ¿Qué estoy haciendo con los dones que Dios me entregó? ¿Será que estoy haciendo lo que dice la parábola? ¿O al contrario, estoy tapando el don para cuando llegue la venida de nuestro Señor Jesucristo decirle: Señor, mira, aquí está el don que me diste, intacto, no lo he tocado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Siervo malo. ¿Qué debemos hacer con nuestros talentos? Debemos duplicarlos, triplicarlos, quintuplicarlos. Y ojo, los talentos no son para nosotros, los talentos son para el servicio. Nunca pensemos en singular, pensemos en plural. El ejemplo más grande lo tenemos en el Señor Jesucristo. Él lo hizo. Entonces, Dios te dice que te muevas, pero tú no sabes a dónde mover. Dios te dice a dónde te va a llevar, pero tú dices cómo, cuándo y cómo. La respuesta es total dependencia de Dios. Hay un mapa para salir del desierto y es la bendita palabra de Dios, la salida. Todos los hijos de Dios sabemos que la Biblia es un manual de vida. Y si entregamos nuestras vidas a Dios, pues ahí está la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Quiero que miremos, sin perder el libro de Proverbios, ahí mismo, Proverbios capítulo 8, pero esta vez el versículo 32. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 8, versículo 32. Ahora, hijos, escúchenme, afortunados los que siguen mis caminos, escuchen mi enseñanza y sean sabios. No le resten importancia. Afortunado el que me escucha, el que se presenta a mi puerta diariamente, esperando a la entrada de mi habitación, porque el que me encuentra la vida y se gana la buena voluntad del Señor. Pero miremos qué dice el versículo 36. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me odia ama la muerte. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad, hermanos? Por eso el cambio no debe ser difícil. Porque si tú estás dispuesto a hacerlo, no hay nada que te frene. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Filipenses 4:13. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. Entonces, como nosotros podemos ver, debemos elegir. Y la elección es hoy, no mañana, es hoy. No esperar a que sucedan catástrofes, como cuando tembló hace poco, y la mayoría de gente dice: ¡ay, Dios mío! Pero 2 horas después, Diomedes Díaz a todo volumen, Charrito Negro y toda la música del mundo, ¿verdad? Qué triste es ver que tengan que pasar cosas difíciles, situaciones que no nos agradan para buscar a Dios. Dios no le agrada eso. Y ustedes y yo sabemos que un buen padre protege evitando cosas, pero también protege quitando algunas otras, que aunque no entendamos el momento, nuestro Padre ya conoce
el propósito de nuestros caminos. Y para terminar, hermanos, quiero que leamos el libro de Salmos. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Esta también es una canción del rey David, pero me gusta mucho este pasaje. Salmos capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra de Dios: aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortarán. Aquí tenemos una promesa que es de nuestro Padre Celestial, que no solamente habita allá, como muchos piensan, sino que nuestro Padre está aquí, entre nosotros. Y recuerden que Dios se manifiesta en todos y cada uno de nosotros, en alguna situación, en algún convivir, como se llama este sermón. La clave de convivir no es escuchar. La clave de convivir no es criticar. La clave de convivir es entregarle todo a Dios. Cuando tú le entregas todo a Dios, tú aprendes a convivir. No solamente con el que te cae bien, también con el que no tanto. Con ese que te hace rabiar en el trabajo, con ese que te critica todo el tiempo, con ese que te señala y te juzga. Porque el amor de Dios nos hace cada vez menguar, ser más tranquilos, dejarle todo a Dios. Pero el problema de nosotros los seres humanos es que a veces pensamos que nosotros, con nuestra mente y con lo que conocemos, podemos hacer más que lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Debemos empezar a elegir todo el día, todo el tiempo. ¿Será que lo que yo estoy haciendo a Dios le agrada? ¿Será que lo que yo estoy hablando a Dios le agrada? ¿Será que las conversaciones que estoy teniendo con la gente del mundo a Dios le agradan? Y cuando tú mismo empieces a mirarte hacia adentro, Dios te va a ir renovando. Porque Dios dice que el que busca, encuentra. Quiere decir que aquí a nadie se le está cerrando la puerta. Al contrario, la puerta se está abriendo. Y dice el Señor: busquen, escuchen mi voz. Pero la voz solo la vamos a encontrar aquí, en la palabra de Dios. El oír es por la fe. Y la fe, correcto, y la fe es eso, hermanos, es creernos. Cree en Dios, obedece, sigue las enseñanzas, punto. No preguntes por qué. Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero es que ¿quiénes somos nosotros para indagar a Dios? Nadie. Somos polvo y al polvo volveremos. La palabra de Dios dice: hagan tesoros allá en el cielo, porque allá no habrán ladrones, allá no se van a robar nada. Si Dios nos bendice en la tierra, gloria a Dios. Pero usemos esas bendiciones también para los demás, no solamente para nosotros. Sirvámosle a Cristo. Entreguemos nuestras vidas hoy. Seamos ese convivir. No, hola hermanito, chao hermanito. ¿Cómo le llamabas, hermano? No sé. Y llega el otro domingo: hola hermanito, chao hermanito. Pero usted no sabe qué problemas tiene ese hermanito. Usted no sabe si ese hermanito vino acá, si tomó un desayuno. Usted no sabe si ese hermano tuvo una semana fuerte. A veces el diario vivir nos permite como
como entrar en ese hábito del sedentarismo, en que, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Chao. Pero somos hermanos y somos pocos. Y Dios dice que en lo poco, que uno es fiel, en lo mucho nos dará. Y si hoy somos 40 o 50 miembros y no nos conocemos, ¿cómo pretendemos que la iglesia de Cristo rebose? Tenemos que actuar fiel en lo poco. Y el llamado de hoy es aprendamos a convivir como hermanos, que por lo menos sepamos el nombre del uno al otro. Porque me ha pasado que me he encontrado hermanos fuera de la iglesia y uno les dice, hola hermano, ¿cómo está? Y es como si le diera pena que uno le dijera hermano delante de la persona que está. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia de Cristo? Porque si nos avergonzamos de Cristo, Él también se avergonzará de nosotros, ¿verdad? Entonces, no es tanto el hablar, sino el hacer, hermanos. Hagamos, porque a todos nos falta y harto, y harto. O sea, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Convivamos, hermanos. El mensaje que quería traer es ese: convivamos en el amor de Cristo. No miremos solamente nuestros planes, nuestros futuros, no. Convivamos en el amor de Cristo. A veces es mejor dar que recibir. Dios los bendiga.